Buenas tardes. Me alegra mucho poder saludar a nuestros participantes en este debate y a todos los que vais a seguirlo a través de la plataforma Zoom. Soy Carlos Ortega, el director del Instituto Cervantes de Hamburgo, ciudad desde la que os hablo. Hemos titulado esta charla, no sin cierta grandilocuencia, Presente y futuro de la investigación biomédica y tecnológica al servicio de las personas. Casi como si se tratara de un congreso el título este, ¿no? Pero estoy seguro de que la calidad la densidad, ¿no?, de las intervenciones de nuestros invitados no van a defraudar la expectativa que semejante título pueda crearnos. Va a tener dos interlocutores, Eva Ortega Paino y Samuel Peña-Llopis, y una moderadora, Ana Salamero Boix. La doctora Eva Ortega Paino es química de formación y una experimentada investigadora en la enfermedad del cáncer. 17 años de su vida profesional los pasó en Suecia y actualmente es directora del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España. Y Samuel Peña Llopis, es doctor en bioquímica por la Universidad de Valencia y coordinador de la Escuela de Oncología dependiente del Consorcio Alemán para la Investigación del Cáncer, DKTK por sus siglas en alemán, que tiene su sede en la ciudad de Essen. Y por último, Ana Salamero Boix posee un máster en biomedicina por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad cursa, bajo la dirección de la doctora Lisa Sevenich del Instituto Alemán de Biología Tumoral, un doctorado sobre las metástasis en el espacio cerebral. Los tres son o han sido activistas de diversas asociaciones de científicos en el extranjero. Es una característica que comparten. Precisamente con una de esas asociaciones, la que reúne a los científicos españoles en Alemania, CERFA, por sus siglas en español, hemos organizado esta actividad y me gustaría que sirviera esta mención ahora para agradecerles esta cooperación que hemos tenido, esta colaboración. Al comienzo me refería al título, ¿no?, al título un tanto pretencioso que le habíamos puesto a la charla. Lo voy a repetir porque está bien que lo tengamos en la cabeza. Presente y futuro de la investigación biomédica y tecnológica al servicio de las personas. Sin embargo, lo más significativo de este título para mí no está en su ampulosidad, sino que justamente reside en sus últimas 5 palabras, entre comillas, al servicio de las personas. En los últimos tiempos, la ciencia y la tecnología están implementando en su devenir esta coda, ¿no?, esta especie de estrambote, y todos los enunciados de las investigaciones que no pueden sino ser seguidos de este final, de manera que ahora todo se hace, vuelvo a abrir las comillas, al servicio de las personas. Y a mí me parece que la necesidad de destacar este hecho en las posiciones más vanguardistas del conocimiento científico y tecnológico está destapando, bueno, también puede estar ocultando, según se mire, ¿no?, una especie de sentimiento de culpa, como si hasta ahora la investigación científica y técnica pues no se hubiera realizado al servicio de las personas, sino por opacos intereses de la industria y la economía mundiales. Si es así, es decir, si es para quitarse el sentimiento de culpa a la hora de reconocerlo, ¿no?, uno como que se lo quita, pues el estrambote sería muy bienvenido, incluso aunque simplemente se tratara de abrir una puerta abierta, es decir, de reconocer que no, que la ciencia siempre ha actuado al servicio de las personas. Porque, me pregunto yo, ¿para qué otra cosa debe servir la ciencia sino para mejor instalar al hombre en el mundo?
para mejorar las condiciones de vida en nuestro hábitat, ¿no? Para aumentar nuestro bienestar y por lo tanto nuestra salud. Así que si la ciencia y la tecnología han descubierto que su razón de ser es estar al servicio de las personas, pues ya digo, bienvenido sea el descubrimiento. Pero yo creo que de verdad, sin haberlo hecho explícito, el combustible que ha impulsado en todos los tiempos a la ciencia y a la tecnología ha sido el de las buenas acciones, es decir, el de procurar el beneficio de la humanidad, ya fuera porque buscaba ampliar el conocimiento, ¿no?, sobre la realidad física, precisamente para hacer posible una mejor adaptación y adaptabilidad del ser humano a la misma, ya fuera porque proporcionaba un progreso material al individuo o a la sociedad. Tal vez porque estamos hablando de biomedicina, que es una rama científica relativamente nueva, podemos permitirnos subrayar como una seña de identidad absoluta, ¿no?, de estos los propósitos de esta nueva o medio nueva biomedicina, que esta sí trabaja al servicio de las personas. Yo espero que quienes nos sigan por Zoom también, espero con curiosidad que nuestros expertos, la doctora Ortega Paino y el doctor Peña Llopis, nos desvelen dónde estamos, ¿no?, con relación a las investigaciones en esta ciencia y dónde vamos a llegar o dónde podemos llegar, sobre todo en lo que se refiere al tratamiento y a la curación del cáncer en el mundo. A los dos les doy las gracias de antemano por su participación, también a nuestra moderadora, y ella va a introducir brevemente lo que es la asociación a la que pertenece, de científicos científicos españoles en Alemania, CERFA. Y antes de dar paso al coloquio propiamente dicho, también quiero aquí agradecer la contribución de la Embajada de España en Berlín, siempre generosa y que ha hecho posible también la realización de este acto, y desde luego muchas gracias a todos los que me habéis seguido hasta aquí por vuestra atención. Buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias, Carlos, por darme la palabra y especialmente por contar con nosotros, con CERFA, especialmente a Isabel en este evento. Yo soy Ana Salamero Boix y estoy encantada de estar aquí. Como bien ha dicho Carlos, nosotros tres, tanto Eva, Samuel como yo, somos miembros activos de las asociaciones de científicos españoles en el extranjero. Eva Ortega Paino es la secretaria general de Raíces, que es la red de asociaciones de científicos españoles en el exterior, y tanto Samuel como yo somos miembros de CERFA, la Sociedad de Científicos Españoles en la República Alemana, que precisamente este año hace el 10º aniversario. Actualmente somos unos más de 750 socios y trabajamos en áreas tan diversas como son las ciencias de la salud, la química, la física, las matemáticas, las humanidades y las ingenierías. Y no hace falta decirlo, pero especialmente cuando estás en el extranjero, es muy enriquecedor conectar y conocer otros científicos que son españoles y que están haciendo investigación, ya sea a distintos niveles como postdocs, junior group leader, estudiantes de doctorado, técnicos en la privada, en la pública, con los que puedes intercambiar pues, experiencias, ¿no?, tanto del sistema administrativo alemán, que es algo complicado, como también de ciencia. Nosotros en CERFA lo que nos encargamos es de organizar simposios, mesas redondas, talleres, charlas de divulgación científica, y también hay un programa que se encarga de organizar que estudiantes de la universidad puedan venir a hacer prácticas aquí en Alemania. De hecho, si CERFA existe, así como el resto de asociaciones de científicos españoles en el extranjero, es por y para sus socios, y también existe gracias al trabajo de voluntario de muchas personas. Y, por supuesto, gracias a sus colaboradores, como la Fundación Ramón Areces y el Instituto Cervantes, que cuenta con nosotros para estos eventos. Ahora vamos a proceder a hablar en esta charla coloquio sobre el cáncer, y es para mí todo un honor presentaros tanto a Eva Ortega Paino como a Samuel Peña Llopis. El evento se desarrollará de la siguiente manera. Primero escucharemos a Eva hablar sobre el cáncer desde un punto de vista más general, para luego adentrarnos un poco en el mundo de los biobancos. Y después tendremos la presentación de Samuel. Acto seguido procederemos al debate, donde el público puede preguntar sus dudas, inquietudes o hacer comentarios acerca del cáncer.
para que los ponentes puedan responder a sus preguntas. Así que muchas gracias tanto al Instituto Cervantes de Hamburgo como a Eva y Samuel por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Agradecería si me dijeseis si la veis. Perfecto. Fantástico. Pues primero de todo me gustaría empezar dando las gracias, por supuesto, al Instituto Cervantes de Hamburgo por invitarme a dar esta charla, a la cual yo voy a acotar este título tan grandilocuente, lo voy a ir acotando hacia la ciencia y la medicina preventiva en la investigación contra el cáncer, que es este cáncer, un conjunto de enfermedades con las que trabajo día a día e incluso, como veréis después, he vivido desde hace ya casi 30 años. Por supuesto, esto no tendría lugar sin la colaboración de Ana Salmero, de CERFA, que efectivamente, como tanto el director y Ana han comentado, es una de las asociaciones que primero se creó dentro de esta red tremenda que tenemos ya en los 5 continentes, representada en 23 países del mundo y de la cual tengo el privilegio de ser secretaria general. Aprovecho este mismo canal para felicitar a CERFA por su 10º aniversario. Y por supuesto también a Samuel Peña Llopis, con el que participaré, haremos este tango hablando de cáncer y todas las posibilidades. Y sin más dilaciones voy a empezar mi presentación con un breve encuadre profesional. No voy a ser muy extensa, voy a intentar hacer una charla que base un breve apunte sobre mi trayectoria, luego hablaré, como ha dicho Ana, sobre el cáncer en términos generales y terminaré con el tema en el que yo trabajo, que son los biobancos y las redes de biobancos. Entonces, sobre mi trayectoria, pues decir que, como ha comentado el director, llevo muchos años ya investigando y trabajando, sobre todo. Llevo mucho más de 30 años y no es que sea muy mayor, que también, sino que empecé muy joven, empecé a los 18 años mientras que estudiaba la carrera de químicas, que me especialicé después en bioquímica. Empecé trabajando en el sector de la salud, empecé trabajando en un hospital público, en la administración pública, lo que me dio una puerta de entrada para realizar mi tesis doctoral en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde empecé a trabajar a los 18 años como administrativo. Como veis, pues me he pasado ya ahora, después de los 4 años que llevo retornada, porque soy un caso de retorno de vuelta a España, pues aproximadamente el mismo tiempo en España, entre España y Suecia, con una incursión en Noruega. ¿En qué he estado trabajando? Yo creo que podría decir este refrán que tenemos español, que es aprendí de todo, maestro de nada. Pues he trabajado aproximadamente en todo lo posible y habido y por haber. En el sector de la salud, como he dicho, no solo trabajé en la administración pública, sino que hice mi tesis en el servicio de inmunología del Hospital Ramón y Cajal. He trabajado en academia y centros de investigación, como ahora he trabajado en industria en Noruega y he montado mi propia empresa y he trabajado también dando clases de español en colegios públicos suecos, en esa estancia de 17 años que contaba el director. Entonces, como veis, esta ha sido una trayectoria hasta llegar al biobanco del CENIO y hubo un punto de inflexión ahí. Y ese punto de inflexión para mí es importantísimo, porque es cuando dejé la investigación para volver otra vez a la Universidad de Lund, porque tuve un episodio vital en mi vida, y es que mi marido enfermó de cáncer de esófago, por supuesto con un desenlace muy desfavorable, y que hizo que dejara el laboratorio para dedicarme a la gestión, y a la gestión tanto de la coordinación de biobancos en el sur de Suecia como de proyectos de innovación dentro de unos proyectos, de un encuadre de Vinnova que tenía el gobierno de Suecia, ¿no? Hasta que regresé en el año 2019 al biobanco del CENIO y del cual ahora soy directora. Y siempre cuento esto porque para mí hay 2 diferencias, es trabajar todos los días con cáncer desde el año 95 y vivir con cáncer, que es otra aproximación bastante diferente. ¿Qué es el cáncer? Pues realmente el cáncer no es nada nuevo. O sea, el cáncer, el primer hallazgo que se encuentra es en un sarcoma, es un tumor óseo maligno que se encontró en las vértebras de un dinosaurio en la era mesozoica.
Es decir, la era mesozoica va más o menos desde hace 250 millones de años hasta 66 millones, 65, 66 millones de años. Es decir, hace muchísimo tiempo que ya se detecta en un fósil un cáncer, un sarcoma. También se ha encontrado, el primer caso de homínido, se encontró en un hueso del pie, en uno de los tarsos, de un pie fosilizado de un resto que se encontró de hace aproximadamente 1,7 millones de años de antigüedad y que procede de una cueva en Sudáfrica que se llama Swartkrans. Y desde luego esto lo que hace es constituir una evidencia definitiva de un cáncer maligno humano. Pero esto no para aquí, sino que también el dios de la medicina, Imhotep, en la época de los egipcios, también en sus escritos hablaba de mujeres con masas duras en los pechos. Pero es cierto que no hasta el año 400 a.C., cuando Hipócrates denomina a esta enfermedad carquinos. ¿Y qué es este carquinos? Pues Carquinos no era más que un cangrejo gigante que vivía en la laguna de Lerma. Es una figura mitológica griega que ayudó a la hidra de 9 cabezas a luchar contra Hércules. Aparece en uno de estos trabajos de Hércules. Entonces, ¿por qué lo llamó así? Y era porque Hipócrates, cuando estudiaba este daño, ¿no?, los tejidos en estas úlceras agresivas, vio que se extendían con unos brazos como el cangrejo, como las patas de Carquinos. Y así fue como empezaron a llamarlo cáncer, ¿no? De la palabra carquinos. Pero también fueron los griegos los que empezaron a utilizar la palabra oncología, porque oncos en griego significa hinchazón o edema. Y es muy interesante, ¿no?, todos los estudios que hizo Hipócrates, y esto os lo comento porque Hipócrates también hablaba de cuatro humores, y humores no es nada más que fluidos, ¿no?, cuyo desequilibrio pues inducían a la enfermedad. Y estos 4 humores también concuerdan con las 4 fuerzas de la tierra, pero estos humores, que lo llamó la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, como veis en la diapositiva, la flema, la sangre, la bilis negra sería la melancolía y la bilis amarilla sería la cólera, ¿no? Y este pensamiento de que la bilis negra, Hipócrates lo que decía, que la bilis negra provocaba el cáncer, y este pensamiento siguió hasta Galeno, quien confirmaba la teoría humoral del cáncer, de esta bilis negra, pero ya fue Vesalio, en el siglo XVI, que al no encontrar nunca esta bilis negra, sin embargo sí que describe la flema, que puede ser la linfa, ¿no?, todo el líquido linfático que tenemos, pues para ya el siglo XIX esta teoría de la bilis negra y del desequilibrio, ¿no?, de los humores termina. Este término de cáncer a día de hoy pues es una de estas enfermedades no transmisibles, ¿no?, que engloba a las 3/4 partes de las enfermedades, que son las enfermedades cardiovasculares, por supuesto las oncológicas, la diabetes y las enfermedades respiratorias. Y este cáncer, cuando hablamos de cáncer, hablamos de más de 100 enfermedades diferentes. 100 enfermedades cuyas características se reúnen y además se expresan perfectamente en este libro de mi amigo Carlos López Otín, que los llama egoístas, inmortales y viajeras. Son células egoístas, como podéis ver, y os voy a explicar, ¿no? En este artículo, en esta gráfica que veis en inglés, es uno de los grandes artículos sobre las características del cáncer. ¿Por qué las células son egoístas? Bueno, las células egoístas porque, aprovechando la característica de la inmortalidad, las células se convierten en inmortales, no quieren morirse. Normalmente todas las células reciben señales cuando empiezan a ser dañinas o muy viejas para que desaparezcan. Esas señales inducen a un proceso que se llama apoptosis, que es muerte celular. Apoptosis también es una palabra griega que es como la caída de la hoja, ¿no? Esa programación que tienen los árboles para que cuando llegue el otoño todas las hojas se caigan. Pues las células son igual. En el momento que ellas pueden detectar que pueden ser dañinas para el organismo, empiezan su maquinaria de autodestrucción y eliminación del organismo. Pero estas células se convierten en egoístas, tanto que son capaces de acabar con el cuerpo que las mantiene vivas, que es el organismo en sí, aprovechando esta inmortalidad. ¿Cómo hacen
¿Cómo realizan esta inmortalidad? Pues sosteniendo señales de proliferación, es decir, no dejan de reproducir, no dejan de proliferar y de crecer. Además, encuentran las herramientas para alimentarse, para generar estos vasos sanguíneos que las va a aportar no solo nutrientes, sino también oxígenos. Además, lo que hacen es bloquear o activar también estas características de inmortalidad, de manera que crecen sin ningún tipo de término además, cogen otra propiedad que es la tercera, la de viajeras, y es que son curiosas y si no se las encuentra a tiempo, lo que quieren es conquistar otros territorios. Empiezan a viajar, cogen su maleta y todas sus propiedades y activan ese proceso que se llama de invasión y lo que llamamos nosotros metástasis, que es un término acuñado por Recamier en el siglo XIX, que también viene del griego, que significa éstasis, el sufijo que es la acción de estar, y meta, que es el más allá, es decir, invaden otros órganos. Siguiendo este proceso, me gustaría daros una cifra sobre la incidencia de la enfermedad y la mortalidad. No es lo mismo, por supuesto, sufrir un cáncer claramente que morir de cáncer, y estas cifras no correlacionan. Las estadísticas que os voy a aportar, la primera es del año 2018 y es lo que se espera en el año 2040, pero lo que está claro es que de cada 3 personas, de 3 personas que estén en un cuarto, una de las 3 va a sufrir un cáncer. Y eso es a día de hoy, y se espera que en el año 2040 sean 2 de cada 3 personas las que sufran un cáncer. Es decir, va a haber un incremento en la incidencia de cáncer. Ahora veremos por qué, pero os voy a ir adelantando que la principal de las razones es porque cada vez vivimos mucho más. ¿Cuál es la mortalidad? Pues como veis, la mortalidad es de un 50% de este número, es decir, de los 18 millones que sufren de cáncer, 10 millones se curan del cáncer, ¿no? Y 10 mueren. Y esto va a seguir una progresión en paralelo con la incidencia, es decir, la mortalidad también aumentará, pero por diversas causas que vamos a ver ahora. No es que nos falte, desde luego, ningún tipo de conocimiento. Sí que es verdad que necesitamos ahondar en qué es lo que está pasando, porque son miles de mecanismos los que están involucrados en el cáncer, y como dicen muchas personas, hay tantos cánceres como pacientes la sufren. Pero los factores de riesgo claros que tenemos es, estrella, la longevidad. Cada vez vivimos más. Antes las personas se morían y se morían principalmente por infecciones. Cuando no se habían descubierto todavía los antibióticos y no se podía pues, acabar con las bacterias como se acaba ahora, pues mucha gente se moría por infecciones de bacterias, de virus, parasitaciones. Hemos visto recientemente qué ha pasado con la COVID. Ha habido un alto índice de mortalidad debido a que no teníamos tratamientos contra el virus. Pero también tenemos otros factores como son las radiaciones, químicos, las radiaciones ultravioletas, sabemos que inducen o aumentan la incidencia de sufrir ciertos tumores de piel como pueden ser los melanomas. También tenemos, por ejemplo, ciertos químicos, ¿no?, que consumimos, el alcohol, ¿no?, el exceso de alcohol puede inducir a ciertos cánceres, como puede ser, por ejemplo, el de hígado. Infecciones víricas. Hay ciertos virus que son capaces de infectar, como el virus de Epstein-Barr o de la hepatitis B, y que pueden causar ciertos tumores, ¿no?, ciertos cánceres. Sin duda alguna, todos sabemos que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más elevados para el cáncer de pulmón. La obesidad, la falta de actividad física. La obesidad se ha visto relacionada también, por ejemplo, con el mayor o menor riesgo de sufrir cáncer de mama. Y luego hay algo que no debemos confundir, y es que el cáncer efectivamente es una enfermedad genética, pero nada tiene que ver con ser hereditario, aunque sí hay ciertos tipos de cánceres que son hereditarios. Y eso hace poco se vio, por ejemplo, en el caso de Angelina Jolie, que tenía una mutación en unos genes que le daban le aumentaban la probabilidad de sufrir de cáncer de mama y de ovario, como se había visto en varias de las mujeres de su estirpe. Y lo que hizo ella fue hacer una mastectomía bilateral, y también se quitó la posibilidad, ¿no?, se eliminó las posibilidades de sufrir de cáncer
de útero y de ovario, me parece que era en este caso. O sea, que sí que hay cánceres que están asociados a la familia, cánceres hereditarios, pero lo que tenemos que tener siempre en la cabeza que es una enfermedad genética, pero que eso no significa que sea hereditaria. Ahora os voy a contar un poquito cuáles son los datos, ¿no? Voy a hacer una pequeña comparativa basándonos en los datos de Globacan y la última actualización que tiene Globacan pertenece a la Asociación Internacional de Investigación contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que a día de hoy se estiman en España aproximadamente 280.000 nuevos casos de cáncer para este año, para el 2023. Pero veamos qué pasaba en el 2020. Y en el 2020 también se estiman, como veis aquí, se vio que hubo una incidencia de 282.241 casos de cánceres. ¿Cuál es la distribución? Principalmente colorectal, seguido de próstata y de mama, tras pulmón, vejiga, riñón y páncreas, y luego resumen otros tipos de cánceres como podrían ser leucemias, linfomas de piel, etc. Y en Alemania, evidentemente, la incidencia, ¿no?, de cáncer es mayor también porque la población, nos tenemos que dar cuenta que la población de España está en torno a unos 48 millones y la de Alemania en torno a unos 84. Esta incidencia evidentemente es 2,5 veces mayor, es de unos 628.000, y aquí sí que cambia un poco la incidencia de sufrir más cáncer de mama y de próstata, luego seguido de pulmón y colorectal. Como veis, más o menos los 4 cánceres sí que están compartidos tanto en Alemania como en España. ¿Y qué tipos de cánceres podemos tener? Pues los que veis aquí reflejados en esta estadística son principalmente carcinomas, es decir, de piel y de órganos internos, de tejidos de órganos internos, pero también podemos tener sarcomas, como os comentaba al principio de la presentación, esos que se habían encontrado en hueso, también se pueden encontrar en cartílago, en grasa, músculos, en vasos sanguíneos o en tejido conectivo y de soporte. Luego tenemos los cánceres de la sangre, como las leucemias, los cánceres del sistema inmune, como los linfomas y los mielomas múltiples, y aquellos que afectan también al sistema nervioso central, como el cerebro, la metástasis cerebral, como trabaja Ana, y los de la médula espinal. ¿Tenemos tratamientos? Evidentemente tenemos montones de tratamientos, pero si empezamos por los básicos, el tratamiento principal siempre ha sido desde el principio el cortar, la cirugía. La cirugía lo que hace es eliminar esa masa tumoral y también los efectos secundarios de lo que provocan los tumores, y nos deja, por supuesto, la posibilidad de limpiar toda esa zona, no solo que tiene el tumor, sino la zona adyacente. Esta cirugía también es uno de los tratamientos que se dan con otros tratamientos, como por ejemplo las terapias hormonales, pero es la primera forma en tumores sólidos, por supuesto, de intervención. Seguido, por supuesto, de la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia no es nada más que fármacos que se dan, medicamentos, que se pueden dar a nivel genérico y que pueden afectar tanto a las células tumorales como a las que no, o en forma de terapia dirigida, ¿no? La terapia dirigida lo que hace es, también son fármacos, pero que van a afectar principalmente aquellas células que son tumorales, ¿no? ¿Cómo? Pues apagando ese proceso de proliferación, ¿no? Intentando que paren de dividirse sin control. Induciendo este proceso de apoptosis, como las caídas de la hoja, que las células se mueran y el sistema sea capaz de eliminarlas. Y, por supuesto, atacando directamente a esas células cancerígenas. ¿Cómo se administran estos tratamientos? Ya no es como la cirugía, que evidentemente tienes que ir a un quirófano para que te lo estirpen, sino que se puede hacer por vía intravenosa o por pastillas. ¿Cuál es el siguiente? Y que seguro que todos conocéis, la radioterapia, ¿no? Es aprovechar radiaciones, aunque también se pueden dar semillas radiactivas y otras moléculas para atacar estas células cancerígenas. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas, aquellas que crecen y se dividen más rápido, son mucho más vulnerables para la radiación, con lo cual esta radioterapia va a dañar a esas células, prevaleciendo ante las células normales. Esto evita, pues, que estas células crezcan, se dividan y, por supuesto, se propaguen. Puede haber radioterapia externa, que es lo que conocemos a través de estas máquinas,
o interna a través, por ejemplo, de semillas radiactivas que van a ir y a unirse a esas células en particular de las cuales estamos interesados. Algo revolucionario ahora es la inmunoterapia, que seguro han oído todos, ¿no? Que es utilizar la capacidad que tiene el sistema inmune, porque nuestro sistema inmunitario es nuestro sistema de defensa. Todos nacemos con un sistema que nos va a defender de cualquier patógeno, de cualquier elemento extraño, ¿no? Externo, como por ejemplo los virus, las bacterias. Pues lo mismo pasa con el cáncer. Todos en algún momento de nuestra vida, porque el cáncer no deja de ser más que un daño que se hace, ¿no? Es una enfermedad que tiene daño genético. Entonces, este daño genético está controlado por nuestro organismo de dos maneras, con un sistema de reparación, y si no lo consiguen, pues el sistema inmune detecta ese daño y elimina esas células. Entonces, ¿qué pasa si nos falla el sistema inmune y consigue engañarlo y formar un cáncer? Bueno, pues lo que hacemos es aprovechar estas características de estos centinelas para activarlo y que sean capaces otra vez de acabar con esas células tumorales. Y esto se puede hacer con el sistema inmune per se solo, o ayudándolo con distintos tipos de medicamentos, de fórmulas. Luego también podemos tratar, para que veáis que las posibilidades son múltiples, con crioterapia o con hipertermia, y es decir, es utilizar temperaturas extremas. Hipertermia está en torno a unos 40-44 grados, daros cuenta que la temperatura normal de un organismo está entre 35 y 37, se utilizan temperaturas más elevadas para intentar eliminar esas células del tumor, ¿no? Dañar a estas células tumorales, y normalmente este tipo de tratamientos se utilizan en combinación con otras terapias habituales, como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Y la crioterapia, como alguna vez habéis visto o han visto ustedes, se han tratado verruguitas con lo que se llama nitrógeno líquido. Es un gas frío, extremadamente frío, que lo que hace es quemar, ¿no? Esas células y aniquilar, ¿no? Los pequeños tumores que, por ejemplo, que podemos tener en la piel, ¿no? Pero además de esto, pues tenemos los tratamientos láser, ¿no? Que son haces de luz estrechos que están enfocados para tratar los tumores y las neoplasias cancerígenas, por ejemplo, pues en el esófago de Barrett. También sangrados que provocan otro tipo de tumores, como el cáncer de esófago, o disminuir también el tamaño de los tumores utilizando otra de las propiedades, que es sellar los vasos linfáticos. Una vez más, este tipo de terapia se utiliza conjuntamente con otras como la radioterapia y la quimioterapia. Y por último, tenemos la fotodinámica, ¿no? Donde se inyectan unos medicamentos que son sensibles a la luz, que se van a activar con un tipo especial de luz que puede provenir de un láser o de otra fuente, como por ejemplo LED. Bueno, aquí tenemos claramente que tenemos bastantes posibilidades, y como hemos visto, y os he presentado anteriormente, el 50% de los cánceres actualmente se curan. Pero ¿qué necesitamos realmente para curar, ¿no? Para poder avanzar? Pues lo que necesitamos tener una investigación de calidad, investigación biomédica que busque biomarcadores. ¿Para qué queremos estos biomarcadores? Para algo muy sencillo, que son los diagnósticos de precisión y la medicina personalizada, que estoy convencida que Samuel entrará en más detalles después. Pero estos biomarcadores son claves para detectar qué tipo de enfermedad sufrimos, qué pronóstico tiene y qué tipo de fármaco nos tienen que dar para que podamos, si no curar, por lo menos cronificar el cáncer. Cronificar, como se ha conseguido, por ejemplo, con enfermedades que eran letales, como el SIDA hace unos años. Bueno, pues la investigación biomédica en muchos de los casos busca biomarcadores, pero ¿qué retos tiene? Y aquí viene donde quiero introduciros en el tema en el que yo trabajo principalmente, que es el tema de los biobancos. ¿Y por qué? Bueno, pues trabajamos en investigación, pero es que resulta que tenemos un reto importantísimo en la investigación biomédica, que es la reproducibilidad. Y haciendo estudios, se hizo un estudio en el año 2015, donde se vio que muchos de los proyectos financiados en Estados Unidos no eran reproducibles. Y no eran reproducibles principalmente porque habían seleccionado materiales de partida, materiales biológicos que no eran correctos. Y como veis, esto siguen en un montón, expresándose en un montón de artículos, hasta llegar a un artículo que a mí me impactó, que es anterior a este, pero que no ha cambiado mucho, y es
que de todos los trabajos que se hacen en investigación biomédica, en más de 150.000 artículos, los investigadores decimos que hemos encontrado estos biomarcadores que van a ser útiles para lo que os había contado antes, para diagnosticar, para decir qué pronóstico tiene una enfermedad y para tratar. Y sin embargo, de estos 150.000 artículos, solo se encuentran 100 biomarcadores, se utilizan en la rutina clínica en los hospitales, con lo cual hay algo que nos está fallando. Y este algo es que a lo mejor estamos comparando, aquí os he puesto peras con naranjas porque es el término en inglés, apple with oranges, en español serían peras con manzanas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? Procedimientos normalizados en la recogida y en el almacenamiento de muestras que puedan afectar a esta investigación ulterior o posterior que se hace. ¿Y qué pasa? Que claro, si partimos de materiales que son malos, vamos a obtener resultados que son negativos o malos, no resultados negativos, sino artefactos en la investigación. Entonces, de aquí, de esto, es donde crece la necesidad de tener muestras de altísima calidad con procedimientos armonizados de recogida, almacenamiento y, por supuesto, con una información de datos que también sean de alta calidad. Y este es el nacimiento de los biobancos. Pero, desde luego, no es tampoco nada nuevo. En el año, me parece que fue en el 2009, ya la revista Times, como lo veréis, lo marcó como una de las 10 ideas que cambiarían el mundo. Pero he de deciros que el primer biobanco, hay una disputa, se llevan almacenando muestras desde hace más de 150 años, pero hay una disputa de dónde es el primer biobanco, porque, por un lado, se dice, ¿no?, que el primer biobanco lo crea Frederic Durand-Jordan en Barcelona, que crea un banco de sangre en España. Sin embargo, hay una disputa también si fue Norman Bethune en España, en Madrid, en la Primera Guerra Mundial, en la calle Príncipe, en la Guerra Civil Española, disculpadme, en la calle Príncipe de Vergara, donde empezó a hacer también, ayudando, ¿no? Él vino a trabajar para el bando republicano, el nacional, para trabajar en la recogida de sangre para ayudar a aquellos que sufrían durante la Guerra Civil Española. Y aquí hay una pugna, pero lo que está claro es que el primer biobanco o el primer banco de muestras surge en España. Y realmente, como os decía, es una de las mejores ideas, ¿no?, que clamó la revista Times en el 2009, y yo lo que diría es que un biobanco es un organismo público-privado en donde se almacenan muestras de alta calidad con unos datos clínicos u ómicos, es decir, de genómica, proteómica, mínimos que están asociados a estas muestras. Yo los llamaría especimenotecas, ¿no? Lo que son las bibliotecas para los libros, los biobancos lo son para los especímenes, para las muestras humanas, que pueden ser, como os digo, humanas, que es en el caso que trabajamos en el CENIO, pero también pueden ser de animales, de plantas o de otros microorganismos. Estas muestras se van a guardar y se utilizarán a posteriori, primero para diagnóstico. Bueno, la primera finalidad cuando se recoge una muestra es para diagnóstico y tratamiento. Luego también se pueden utilizar para estudios de enfermedades hereditarias, para educación, para investigación, que es lo que hacemos nosotros en el CENIO, y para control de calidad y desarrollos de nuevos métodos. Comentaros que el biobanco no solo es un establecimiento donde se almacena muestra. El biobanco tiene 3 pilares claros, que son la calidad de la muestra y los datos, que también se trata de la gestión de los datos, y luego un tema importantísimo, que son los temas éticos, legales y de sociedad que van implícitos en el biobanco. ¿Por qué? Porque no podrían existir los biobancos sin un consentimiento informado. La donación de muestras, todos podemos ser héroes de la investigación, necesitamos a todo tipo de individuos o sujetos o colaboradores sanos o enfermos, pero esta donación se tiene que hacer bajo consentimiento informado y teniendo una hoja de información donde el donante o el colaborador entienda perfectamente cuál es el destino de su muestra. Y desde luego no se puede hacer lo que uno quiera, porque todos los biobancos trabajan en un marco legal. Se he puesto aquí los mandamientos, ¿no? Moisés con los mandamientos, porque nosotros solo y exclusivamente podemos trabajar en el marco legal que regula los biobancos, en el caso de España la Ley de Investigación Biomédica y el Real Decreto de Biobancos, además, por supuesto, de la Ley de Protección de Datos y todas las leyes que tenemos para la información de los donantes. Pero, evidentemente, estas muestras, que van a ser de distintos orígenes, cerebro, riñón,
sangre, se van a donar para extraer distintas moléculas, como puede ser el ADN, el ARN, proteínas, para hacer una investigación que nos va a proporcionar información tanto de estos genes, del genoma, del proteoma si se estudian las proteínas, del metaboloma si estudiamos metabolitos como hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente, cuáles son los retos de los biobancos? Los retos de los biobancos son muchísimos, pero lo que está claro es que son claves en el desarrollo de la investigación translacional. Si queremos encontrar lo que dicen desde la cama del paciente, pasando por el laboratorio, a revertir a la sociedad, como decía el director, tenemos que donar, tenemos que tener estas muestras y, por supuesto, esta donación tiene que estar regulada y tenemos que proteger los derechos de los donantes y la integridad de estos colaboradores que actúan de manera altruista, que es importantísimo, porque la donación tiene gratuidad, de manera altruista para el desarrollo y beneficio de la ciencia, por supuesto, que va a revertir para una calidad de vida mejor para todos nosotros como sociedad. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos en los biobancos? Pues que la gente sepa qué material tenemos, el acceso a la muestra, podernos comunicar entre todos los biobancos, es decir, la interoperabilidad, hablar una lengua común, que entiendan todos esos sistemas. Por supuesto, proteger al máximo, ¿no? La integridad de los donantes, de los colaboradores, de los pacientes, que no se vulnere a los donantes como pasó en algún episodio triste de nuestra historia universal, de donde nacen, por supuesto, muchos de las bases, ¿no? De la ética, ¿no? Como fue, por ejemplo, el Código de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Tener una calidad extrema no solo para las muestras, sino para los datos asociados, ser sostenible y, por supuesto, favorecer la colaboración público-privada. Con esto voy a acabar, es diciendo que la prevención, es decir, todos esos riesgos, ¿no? Que os hablaba, el tabaquismo, las radiaciones, los químicos, la falta de actividad, ¿no? La prevención junto con la investigación es un éxito seguro para curar o cronificar el cáncer. Y con esto quiero dar las gracias una vez más y darle paso a mi compañero Samuel para que profundice un poco más en investigaciones que hace él en genómica del cáncer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva, y quisiera dar las gracias también al Instituto Cervantes y a CERFA por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Pues, claro, el objetivo que tenemos en el laboratorio es trasladar estos datos genómicos en la práctica clínica, y para ello partimos del dogma de la central biología molecular, que es tenemos el ADN que se copia a ARN y luego se traduce a proteínas. Pero en este proceso se pueden producir errores, y como si en este caso tenemos aquí GGT, estos 3 nucleótidos que codifican para glicina, pero si hay mutaciones pueden haber otros tipos de aminoácidos como arginina, cisteína, serina, con solo una única mutación puede cambiar el aminoácido, y esto puede afectar la función de esa proteína, aunque en la mayoría de los casos eso no afecta. Además de esto, de las mutaciones, están amplificaciones y deleciones en el genoma de algunos cromosomas, al igual que translocaciones de parte de un cromosoma que puede ir a otro cromosoma. Y luego las infecciones, como explicaba Eva, que pueden dar lugar a una mayor generación de cánceres, como puede ser el papilomavirus, el virus del papiloma en cáncer de cervix o otros tipos. Pero claro, todas las mutaciones no son iguales y no son igual de importantes. Y aquí imaginemos que esto es un tumor y que cada una de estas personas representa un gen que está mutado. Y también imaginemos como que es una tribu vecina que nos quiere invadir, y si quisiéramos detenerlos, aunque quisiéramos derribar a alguno de los que están ahí sentados plácidamente, no conseguiríamos detener el vehículo. Lo que nos interesaría es inactivar al conductor, que es el que está llevando el vehículo hacia la invasión, como sería el tumor. Por lo tanto, no todas las mutaciones son igual de importantes, la mayoría no hacen nada, pero hay que dirigirse a estas, que son las que están dirigiendo el proceso tumoral.
Y claro, en algunos tipos de cáncer el que es el conductor no se conoce y puede ser un poco paradigmático cómo abordar ese tipo de cáncer. En otros se puede conocer, pero a lo mejor no hay terapias efectivas para inactivar ese conductor. O puedes lograr que se inactive y quitas a ese conductor, pero a lo mejor uno de los que está aquí salta y se pone a conducir, de manera que sigue adelante la invasión. Por lo tanto, es un problema complejo y hay que abordarlo de varias maneras. Y en ese sentido hay varios tipos de genes y para lo que es el crecimiento celular es como si estuviéramos en un coche en el que vas en el sentido del tráfico a la misma velocidad que los demás coches y entonces vas acelerando, frenando. Pero claro, si hay un problema en el que se queda bloqueado el acelerador, sería como una mutación en un oncogeno, entonces está siempre acelerado el coche y al final pues ahí te estampas. Lo mismo pasaría si en los genes supresores de tumores, que sería como estar sin frenos, con lo cual al final acabas teniendo una catástrofe. La diferencia está en que los oncogenes, con una única alteración, serían capaces de producir el efecto tumoral, pero para los genes supresores de tumores se necesita la inactivación en los dos cromosomas, por parte de la madre y del padre. Entonces, con la genómica, esto ha permitido que los costes han disminuido drásticamente con el tiempo y hace que podamos secuenciar los genomas o los exomas o los exones que codifican para proteínas y podemos identificar mutaciones, como por ejemplo aquí esta mutación que tendría que ser una adenina y es una citosina, o puede aquí una deleción de un único nucleótido, deleciones en las dos copias del padre y de la madre, o de uno de los progenitores, por lo cual queda el otro, este sería hemicigótico, o amplificaciones en esta parte del cromosoma, otras locaciones que sería de un cromosoma, en este caso el 1 con el 5. Con lo cual, estos datos genómicos podemos identificar este tipo de alteraciones para luego identificar los genes implicados. Pero claro, no todas las mutaciones son iguales, sino que están las germinales y las esporádicas. En las germinales, una de las copias está heredada del padre o de la madre, de manera que estadísticamente es más sencillo que luego mute la otra copia, con lo cual porque está todas las células contienen esa mutación, con lo cual mutar la otra copia es mucho más sencillo que muten las dos, en este caso en el pulmón. Y es el caso de Angelina Jolie, que explicaba Eva, que se hizo un análisis genómico porque tenía antecedentes familiares de cáncer de mama y vio que tenía mutaciones en BRCA1, que es un gen que es muy agresivo para el cáncer de mama, con lo cual decidió extirparse las dos mamas para no tener que hacer controles cada 3 o 6 meses en el hospital por si se desarrollaba el tumor. Y existen otros tipos de análisis genómicos para otros tipos de genes implicados en cáncer para hacer el screening. Y claro, está el componente que sería hereditario, pero la mayor parte es un componente ambiental, en el cual los tumores se desarrollan más por un ambiente más que a nivel hereditario. Y sería la parte de la epigenética, que sería todo lo que es fuera de la genética. Si la genética es lo que codifica el ADN, la epigenética sería todo lo demás, de manera que este ADN no es lineal porque necesita estar compactado en las células y para que se transcriba lo que es el ADN y luego se puedan producir las proteínas, es necesario que esté relajado este ADN. Y para eso está lo que es la regulación de esta epigenética. Con lo cual, hay tumores que tienen un componente eminentemente genético, con lo cual hay mutaciones, deleciones, amplificaciones, que es a nivel genético, pero nada a nivel epigenético. Pero
Este sería el caso del glioblastoma, que es un cáncer del cerebro. Pero el ependidoma también es un cáncer de cerebro del sistema nervioso central, en el cual no existen mutaciones o alteraciones genéticas, sino más bien son alteraciones epigenéticas que dan lugar al desarrollo de este tumor. Pero en general, estos son casos extremos, la mayoría son una combinación de genéticos y epigenéticos. Claro, entonces podemos decir que este cáncer luego puede dar lugar a la metástasis, que es la responsable del 90% de las muertes por cáncer, porque es el crecimiento de ese tumor primario en otros tejidos. Pero esto puede ser una cosa así bastante sencilla, pero pueden haber genes que estén implicados en este desarrollo del crecimiento del tumor en otros órganos, pero en realidad es como más complicado y hay una base más genética y epigenética, con lo cual el tropismo y el que se vayan a un tipo concreto de órganos está más bien seleccionado por el tipo de tumor y la agresividad. Por lo cual, lo que nos interesa es, tenemos una población de pacientes y tenemos que encontrar biomarcadores que podamos distinguirlos. Y como explicaba Eva, pues claro, una vez tenemos esto, si encontramos fármacos que son específicos para cada tipo de biomarcador, entonces podemos dar tratamiento específico para cada tipo de patología y paciente. Y esto sería lo ideal para cada tipo de tumor y para otras enfermedades. Es el caso de tumores del estroma gastrointestinal que tienen mutaciones en KIT o en PDGFRA, en el cual tratamientos con Gleevec y imatinib disminuyen drásticamente esa diseminación intraabdominal y estos pacientes tienen una mayor supervivencia con este tratamiento con Gleevec comparado con una quimioterapia con doxorubicina. Por eso ha sido una revolución el tratamiento con estas terapias dirigidas y ha hecho que pues, saliese en la revista Time que hace como 2 décadas del tratamiento con Gleevec y otros fármacos dirigidos que hacen que tengamos un arsenal para tratar cuando hay mutaciones y alteraciones en algunos tipos específicos de genes. Entonces existan fármacos que son muy eficientes para tratar estos tipos de cáncer. Claro, estos representan son una fracción y conviene también tener cuanto más genes identificados y tratamientos, pues mejor. Y también es que son muy selectivos, porque en el caso de mutaciones en EGFR, en cáncer de pulmón, tratamiento con gefitinib prolonga lo que es el que tarde más en progresar el tumor, pero solo en pacientes que tienen esta mutación. En cambio, en pacientes con cáncer de pulmón que no tienen mutaciones en EGFR, tratamiento con esta diana dirigida es peor que el tratamiento con quimioterapia. Eso es porque este fármaco no está haciendo nada. En cambio, estos pacientes se pueden beneficiar de una quimioterapia si se administra. Por lo cual, hay que ser muy selectivo en la identificación de biomarcadores y también para su tratamiento específico. Y claro, luego está ahora muy de moda lo que es la inmunoterapia, que consiste en que los tumores consiguen evadirse del sistema inmunitario porque expresan un tipo de proteínas que hacen que los linfocitos no lo reconozcan y lo consideren como si fuera una célula normal. Y para eso se desarrolló hace una década los inhibidores de puntos de control, que han sido revolucionarios porque entonces permiten que estos linfocitos reconozcan estas células tumorales y vean que son los tumores, entonces les ataquen y los eliminen con muy pocos efectos secundarios. Y en algunos casos son curaciones casi milagrosas, que se produce la curación del paciente. Aunque la mayoría de casos no son efectivas, o un 15-20%, pero en los casos que son efectivas sí que son muy, muy efectivas. Entonces ahora voy a hablar brevemente sobre el cáncer de riñón, que es el que hice mi trabajo postdoctoral. Y aparte de distintas histologías, la más frecuente es el de la carcinoma renal de células claras, y en el cual los principales genes supresores de tumores son VHL, SEDD2, VAP1,
PB1. Y están localizados en cromosoma 3 en una área que está delecionada en el 90% de los pacientes, con lo cual una copia está delecionada, está perdida, y la otra copia por una mutación se inactiva. Entonces encontramos que mutaciones en BAP1 dan lugar a tumores muy agresivos y esas mutaciones son excluyentes de mutaciones en PBR1, que es otro gen supresor de tumores. Estos tienen mejor pronóstico, son menos agresivos y tienen mayor supervivencia en los pacientes y menos metástasis, comparados con los de BAP1, que tienen peor pronóstico y más metástasis y peor supervivencia. Entonces desarrollamos una técnica inmunohistoquímica de manera que se puede utilizar en la clínica de manera rutinaria para identificar aquellos pacientes que tienen una pérdida de BAP1 comparado con los que expresan BAP1. En este caso no hay expresión en el núcleo y eso es muy específico y selectivo. Con lo cual se está utilizando actualmente en la clínica para identificar pacientes. Entonces podemos estratificar estos pacientes y tratar vulnerabilidades que hemos identificado en el laboratorio. Estas vulnerabilidades podemos validar preclínicamente usando organoides, que sería coger el tumor, en este caso del riñón o del ojo, del melanoma uveal. Lo que hacemos en el laboratorio, en unas condiciones específicas que mantienen la estructura tridimensional de esos tumores, de manera que reproducen de manera fehaciente lo que está pasando en los tumores de los pacientes. Y con eso podemos tratar con diferentes fármacos y ver la sensibilidad o resistencia de estos organoides a determinados fármacos. También la señalización celular, con lo cual luego podemos aplicar eso en la clínica. En este caso, en colaboración con oncólogos, en el Hospital Clínico de Essen, podemos estratificar pacientes de cáncer de riñón, que sea metastásico, y podemos identificar aquellos con mutaciones en BAP1 o PBR1 o P16, otro marcador, y basado en esto podemos proporcionarles una inmunoterapia o inhibidores de tirosina quinasa, que serían como terapias dirigidas, y entonces estos pacientes se pueden beneficiar de estos tratamientos. Esto está en plan experimental y ahí tenemos otros fármacos que tenemos que vamos a patentar recientemente, el mes que viene o así. Entonces vamos a conseguir que en un futuro quizá que haya tratamientos más efectivos en estos pacientes. Con lo cual también ahora está de moda lo que es la inteligencia artificial, que complementa la experiencia y lo que es la información del patólogo y del oncólogo, con lo cual se puede identificar mediante un aprendizaje de miles de casos la histología de estos tumores, poder identificar áreas que son más agresivas, áreas que son con una heterogeneidad intratumoral, de manera que esa información es vital y muy importante para el patólogo, para luego el oncólogo decidir qué tratamiento puede ser el más efectivo. Lo mismo para radiología, mediante el aprendizaje de miles de muestras, se puede entrenar y luego aprovechar esa información para hacer un diagnóstico más efectivo y luego poder proporcionar tratamientos más eficaces. Aunque claro, también tiene sus limitaciones y depende de lo que es el aprendizaje, puede dar lugar a artefactos, con lo cual esa parte se tiene que regular y está en esas vías de regulación para que luego al final con la ayuda del patólogo, del radiólogo y del oncólogo diseñar los tratamientos más efectivos. Porque al final lo importante es encontrar biomarcadores que sean de lo más eficaz para luego dar los tratamientos que sean más beneficiosos para estos pacientes. Quisiera agradecer a la gente de mi laboratorio, así como a los colaboradores y agencias de financiación, así como a la invitación por el Instituto Cervantes y CERFA. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría agradecer a ambos por introducirnos al mundo del cáncer, ¿no? Que vemos que es muy complejo y que gracias al conocimiento pues podemos tratar mejor esta enfermedad.
En línea a eso, ¿creéis que este nuevo conocimiento que ha abierto paso pues, a otras terapias, como puede ser la inmunoterapia y las terapias dirigidas, pueden llegar a reemplazar a tratamientos más convencionales? Sí, claro, ese es el objetivo, cada vez ser más personalizado. Los tratamientos tienen, cuanto más personalizados, menos efectos secundarios, más selectividad y también mejor calidad de vida del paciente. Lo que pasa que, claro, en muchos casos esos requieren mayor inversión, lo que es, si son datos genómicos, eso, claro, es más caro, también según el biomarcador, si son a nivel inmunohistoquímico, eso es muy barato para hacer en la clínica, pero depende también del tipo de tumor. Pero sí, ese es el objetivo, que a la larga todo sea personalizado para cada paciente, porque cada tumor es distinto. Sí, Hablamos de cáncer, pero son más de 200 tipos de cáncer, cada uno tiene sus nombres y apellidos y claro, es seleccionar qué genes están implicados y atacarlos. pero yo no sé si eso sería como segunda barrera, estoy de acuerdo, pero yo creo que la primera siempre, en aquello que sea posible, será la cirugía. Yo creo que la Sí, cirugía no nos vamos, o sea, ya sería revolucionario, evidentemente, si consiguiéramos hacer sin ningún riesgo todo lo que hace la cirugía, pero yo creo que es la primera barrera en aquellos tumores que son fácilmente extirpables, ¿no? Pero sí, por supuesto, lo que habría que hacer también es, bueno, lo que decía Samuel, ¿no? A coste de... Quiero decir, estas terapias a día de hoy cuestan muchísimo dinero y no está al alcance de todos los individuos ni de todos los países. Y es ahí donde volvería también al punto que decía el director, que es muy interesante, ¿no? Es en beneficio de la sociedad, pero es para todas las sociedades, todo el mundo tiene el mismo derecho a acceder a los mismos fármacos. Yo esto también lo dejo ahí porque me parece un tema muy interesante, ¿no? Está claro que cada vez, por supuesto, cuantas más enfermedades curemos, nuestra longevidad va a ir asociada también con la curación, es decir, vamos a vivir más, vamos a ser capaces, ¿no?, de tener una economía tan sostenible que sea capaz de seguir favoreciendo, ¿no?, el desarrollo de estos fármacos y mantener a la sociedad sana y productiva. Sí, sí, claro, ahí está ese debate. Entonces, ahí lo importante es encontrar ese balance entre biomarcadores que sean asequibles, que sean, sobre todo a nivel inmunohistoquímico, y sobre todo lo que es la prevención para cuando se trate ese tumor, será en los estadios primarios, que es más fácil tratarlo de manera más efectiva, que cuando ya está más avanzado, que son tratamientos más caros y menos efectivos. Y claro, que esté la sociedad implicada en todas esas terapias para que todo el mundo pueda acceder, que no sea exclusivas de unas regiones o de unos hospitales, porque eso también es lo que está pasando. Por ejemplo, en Alemania sí que se hace la secuenciación de tumores cuando es cuando los pacientes van a un cancer center, que es un centro de cáncer. Pero claro, solo es un 20% de los pacientes. El 80% no se trata en esos centros, por lo cual no tiene acceso a esas terapias. A mí me gustaría puntualizar también en algo que tú lo acabas de decir así, pero se ha quedado un poco diluido, y es que tenemos que hacer investigación en la detención, o sea, no solo la prevención, por supuesto, es decir, ya se sabe que el tabaco produce cáncer, que el alcohol en exceso también, la obesidad, la falta, pero sobre todo la detención temprana de los tumores. Es que no tenemos, muchos de los tumores son letales porque se detectan muy tarde. Entonces, cuando empiezan a dar la cara en el paciente, están en un estado donde ya, bueno, pues no solo ha invadido ese órgano, sino que ha cogido esta propiedad de viajeras, de células viajeras, y ha invadido estos órganos. Y eso pasa en muchos de los tumores del sistema gastrointestinal, tumores de estómago, de esófago, algunos de colon, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de tener desarrollos tecnológicos que con una muestra de sangre, lo que ahora comúnmente se conoce como biopsia líquida, ¿no?, que ya no tengamos que ir a recoger el tumor en el quirófano, porque los tumores, los tejidos, lo que tienen una característica es que son muy heterogéneos, no presentan la misma
la misma distribución de células en una parte del tumor que en otra, mientras que la sangre, lo que llaman ahora biopsia líquida, sí que nos podría hacer esos marcadores tempranos para detectar una enfermedad que en muchos de los casos cuando se detecta es demasiado tarde. O sea, sí que tenemos varios retos, por supuesto los retos socioeconómicos que estamos hablando, los retos de que no, la enfermedad. O sea, cuando mi marido estaba enfermo, él decía, pues es que yo no estoy enfermo, estas son las células de mi organismo. O sea, para él consideraba que estaba enfermo cuando te coges una gripe, que llega un agente externo, pero aquí, claro, el cáncer o los cánceres que hablamos no son más que células nuestras que no cumplen con las señales y que no cumplen con aquello que se les ha mandado. ¿No? Entonces decía, yo no estoy enfermo, ¿cómo voy a estar enfermo si son mis células? No, pues lo que tenemos es que hacer, ser capaces de detectar esto en aquellos estadios, ¿no?, tempranos de una enfermedad que en muchos casos sí que es irreversible cuando se detecta en esos estadios tardíos, ¿no? Entonces, estos perfiles genómicos que hablaba Samuel, que antes eran hipercaros, pero que ya no lo son, en unos años probablemente pueden ser pruebas de rutina. Y desde luego con las herramientas de la inteligencia artificial, todos esos corpus que se van generando, pues probablemente también tengamos una detección temprana que nos favorezca, ¿no?, a la supervivencia y a la cura o cronificación del cáncer. Yo creo, Eva, que has mencionado un tema que es muy interesante, ¿no? Y es un reto actualmente en el manejo del cáncer, que son las metástasis. Y según tengo entendido, tú eres directora de la gestión de la Red Nacional de Metástasis Cerebral, que se encarga de recolectar muestras de pacientes con metástasis. ¿Qué diferencias tiene eso con las muestras que van directamente a los biobancos? Pues esta es una colección única, vamos, no es porque cuando le digo es una colección única, no porque la haga yo, es que es única, le hiciese que le hiciese, y es porque la colección es una cohorte de muestras vivas, lo que llamamos un biobanco vivo, es decir, nosotros hemos reunido, ¿no?, las metástasis cerebrales afectan a aproximadamente un 30%, o sea, un 30% de los tumores primarios, principalmente melanoma, que es de piel, o de pulmón, o de mama, desarrollan metástasis cerebral, que no es más que las células pasan la barrera hematoencefálica, encuentran un nicho en el cerebro, crecen hasta que acaban, por supuesto, no solo con la calidad de vida de aquellos que la sufren, puesto que tienen daños importantes cognitivos, sino que acaban con su vida en la mayoría de los casos. Entonces, esto afecta al 30% de los tumores primarios. Entonces, ¿por qué nosotros queremos recoger estas muestras como si siguieran en el cerebro del paciente? Estas muestras se recogen en hospitales por toda la red nacional. Tenemos 18 hospitales nacionales y uno a nivel internacional, que está en Zúrich, donde nos mandan muestras en unas condiciones tales como si estuvieran, no en el cerebro del paciente está en una temperatura de 37, pero en unas condiciones óptimas de transporte que están entre los 4 y 8 grados. Temperatura que sabemos que no va a afectar a la calidad de la muestra y que está controlada en todo el proceso. ¿Para qué? Para que cuando lleguen aquí, el investigador recoja esas muestras y haga algo que él llama cultivos organotípicos, que no son como los organoides, Samuel, pero lo que hacen es cortar el tumor como si fueran rodajas de mortadela y probar distintos fármacos que nos van a indicar si ese tumor, si esas células tumorales acaban induciendo una muerte, que es lo que queremos, ¿no? Esa muerte celular o apoptosis, ¿no? Las células se mueren, o parar esa proliferación sin inducir muerte, pero que las células no sigan creciendo. Y a esto se le llama hacer un cribado farmacológico. Si vemos que en estas rodajas de mortadela, que no dejan de ser más que rodajas del tumor, estos cultivos organotípicos, uno de esos fármacos funciona, este fármaco se puede traducir, serían las fases, se llevaría un ensayo clínico, a todas las fases del ensayo clínico, hasta que encontremos un fármaco que sea capaz de curar estas metástasis cerebrales. Y aparte de esto, no solo para esto de cribado farmacológico, se están haciendo un montón de estudios, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace estas muestras? Pues que no necesitamos, en muchos casos, hacer experimentación animal, puesto que estos cultivos lo que hacen es suplir el uso de animales de experimentación, aunque también he de decir que no soy una activista, creo que no estamos en el punto a día de hoy de la investigación biomédica para suplir la experimentación que se hace en animales, puesto que además es uno de los requisitos de la Declaración de Helsinki. Antes de pasar a humanos con ciertos fármacos hay que probar que funcionan en sistemas animales. Pero para eso sirve la red de metástasis cerebral, que a día de hoy, pues ya te digo que son 19 centros y contamos con más de 170 casos, 170 donantes que
que nos han dado un trozo de su esencia y han puesto en nosotros todas sus esperanzas. Me gustaría ahora, Eva, leerte una pregunta que ha hecho Silvia Vega Rubín. Os felicita a ambos por las presentaciones y le gustaría preguntarte qué procesado de las muestras hacen en el biobanco. Por ejemplo, si hacéis análisis genómicos de todos los tumores recibidos y si también los datos obtenidos en el biobanco están disponibles para análisis por otros científicos. Me chifla la pregunta, es una pregunta interesantísima. O sea, nada más me gustaría a mí que poder tener tanto dinero aquí en España como para hacer toda la investigación genómica, ¿no?, de todas las muestras. ¿Qué hacemos? Nosotros cuando recibimos las muestras, por supuesto, las custodiamos, las guardamos, y aquí en España hay 3 supuestos para utilizar muestras humanas. Nosotros somos el régimen abierto, que está totalmente, el régimen abierto quiere decir es que cualquier investigador que quiera optar esas muestras tiene todo el derecho, bajo aprobación ética de su proyecto y aprobación nuestra de la cesión por un comité ético y un comité científico, de acceder a esas muestras. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es hacer un cambio de paradigma. A día de hoy estamos almacenando muestras, pero la muestra es finita, mientras que la investigación que se obtiene de la muestra, como bien sabéis, es infinita. Por lo menos todo lo que se puede extraer de un análisis ómico, proteómico, genómico, lo que queremos es que también revierta la muestra y sea parte de aquello que se cede también a los investigadores. ¿Para qué? Pues para muchísimas cosas, entre ellas ahorrar recursos. ¿Para qué alguien va a repetir algo que ya se ha hecho, a no ser que sea para validar un método? Lo único que tiene que es preguntar, ¿está esa información asociada a esa muestra? Y en vez de pasar las muestras, que tienen muchísimos controles, porque no todos los países son capaces de pasar muestras de un país a otro, tienen regulaciones diversas, pasamos información que también tiene regulaciones, pero que desde luego pasa menos controles a papeles de que si estas muestras tienen infecciones, que qué tipo de muestra es, si son infecciosas, si no lo son. Entonces, no hacemos análisis genómicos, pero sí que es verdad que tenemos muestras, y el procesamiento depende del tipo de muestra. No procesamos igual una saliva que una orina, que una muestra de sangre o de plasma, o tenemos, por ejemplo, uñas también de las cuales extraemos metales pesados. Tenemos todo lo que os podáis imaginar que se puede almacenar, existe en los biobancos, leche materna, esperma, de todos los humores, como decía Hipócrates, ¿no? De todos los humores y de todos los tejidos, pues todo lo que tenga un valor para investigación se almacena en los biobancos y se cede a la investigación. Sí, yo creo que la colaboración es muy importante, ¿no?, en ciencia para seguir avanzando. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles creéis que son las disciplinas que a día de hoy que no son directamente quizás relacionadas con el cáncer, pero que han tenido un mayor impacto para que conozcamos mejor esta enfermedad? Como técnicas o disciplinas o algún descubrimiento que creáis que ha podido cambiar el estudio del cáncer. Hombre, yo creo que, no sé, Samuel, cómo lo ves, pero yo creo que desde luego, evidentemente todas estas técnicas de secuenciación, la genómica, ¿no? Cuando se hizo la secuenciación del genoma humano fue un hito absoluto, ¿no? No sé, yo creo que Samuel en esto está muchísimo más... Sí, bueno, en ese sentido yo diría que igual a principios del siglo pasado se dio el mayor avance, que sería controlar las infecciones, con lo cual ahí la esperanza de vida aumentó drásticamente en todo el mundo. Hablando simplemente, pues eso, el pasteurizar la leche, que lavarse las manos antes de hacer una cirugía o hacer cosas de estas. Total. Que eso cambió completamente la esperanza de vida y sobre todo la calidad de vida de la gente. Luego, si han sido, en caso de cáncer, pues lo que es la genómica, eso ha facilitado muchísimo el identificar los genes responsables de varios tipos de cáncer. También ahora recientemente la inmunoterapia, eso ha sido un gran avance porque puede permitir el que gente que estaba desahuciada, que ya le daban pocos meses de vida, pueda vivir durante muchos años o curarse completamente, porque un tratamiento puede ser muy, muy efectivo. Entonces, en esos casos, yo diría que sobre todo es genómica y sobre todo la inmunoterapia los más significativos. Si me permite, Samuel, me gustaría echar una lanza, ¿no?, a estos descubrimientos que fueron claves y que uno de ellos
es un científico que trabaja en este centro, Mariano Barbacid, que descubrió el primer oncogen humano. O sea, esto es un hallazgo tremendamente importante y sí que es cierto que luego dentro de los tratamientos y del cáncer y la investigación hay picos, ¿no? Porque la inmunoterapia de alguna manera empezó hace tiempo también y se guardó en un cajón y de repente se retoma y se vuelve a ver todo el potencial que tiene, ¿no? Como por ejemplo los virus oncolíticos, ¿no? O sea, esos virus que son capaces, ¿no?, de entrar en las células tumorales y romperlas desde dentro, ¿no? Infectar, tener esa posibilidad de replicar de manera que crecen y revientan las células. Entonces, todas estas cosas sí que es verdad que van en olas a veces, ¿no? Que a veces se guarda, ¿no? Porque la investigación es algo que es muy importante, pero no es a corto plazo. O sea, lo que ha pasado con la COVID, de tener una vacuna en un año, no suele, vamos, esto ha sido porque se han aunado fuerzas para salir en algo que realmente afectaba a nivel global a todos, pero la ciencia no es cortoplacista, la ciencia es largoplacista. O sea, los científicos, evidentemente, si han generado esta vacuna en un año, es porque llevaban investigando 1000 años. En las vacunas de ARN, no era nada nuevo tampoco. Han puesto todo el arsenal con el conocimiento conjunto en esta colaboración que decía Ana, que es tan importante, y en un año hemos conseguido salir de una pandemia, ¿no?, que nos atacaba a nivel global. Pues lo mismo con el cáncer, aunando conocimiento y todos estos hitos que decía, que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el descubrimiento de los antibióticos, vamos, abrió puertas, ¿no?, y de muchísimas enfermedades antiparasitarias, ¿no?, que antes también generaban muertes, ¿no? Creo que todos los retrovirales, yo que sé, es infinito, ¿no?, las posibilidades que nos dan, pero yo sí que señalaría esto, la secuenciación, ¿no?, el encontrar esos genes que están mutados y que nos abren la puerta a la medicina personalizada, ¿no?, a ver esos perfiles de expresión, de mutación, de esas delecciones, esas traslocaciones, ¿no?, que son específicas en cada enfermedad, ¿no?, y que presentan los distintos pacientes. Sí. Sí, respecto a lo que decías del COVID, justamente esa investigación era investigación del cáncer, porque estaban probando el ARN mensajero para tratar cánceres específicos. De manera que con toda esa investigación se pudo desarrollar mensajero del COVID. Y ahora están saliendo algunos trabajos también, como ya la parte clínica se ha hecho global. Entonces ahora es mucho más fácil sacar esas vacunas para cánceres muy específicos que pueden ser muy, muy efectivas. Y para terminar, me gustaría haceros una pregunta, porque ambos habéis expuesto mucha información acerca del cáncer. No sé si tenéis algún libro o alguna página web donde pacientes de cáncer o familiares de pacientes de cáncer puedan leer más acerca de esta enfermedad o refrescar los conocimientos que vosotros hoy aquí habéis expuesto. Bueno, yo desde luego el mismo que he mencionado en mi presentación, ¿no?, la de Egoístas, Inmortales y Viajeras, de Carlos López Otín, es un paseo por el cáncer de una forma divulgativa, no solo con la ciencia detrás, sino también con muchísimo, ¿cómo diría yo?, sentimiento, ¿no? Si se puede decir, porque no hay nada de regañado entre ser científico y poner también un poco de la esencia que cada uno lleva, ¿no? Porque todos tenemos vivencias. En mi caso, yo, como he contado, mi marido murió de cáncer, con lo cual para mí murió con metástasis cerebral también. Entonces, enfocarme en este camino, ¿no?, en crear una red, pues ha sido una cruzada vital también. Es por lo que me levanto todos los días, para que haya niños que no vean a sus padres con crisis epilépticas, ¿no?, por esta enfermedad. Pero este libro yo lo recomendaría de verdad. Es como un libro con el que ver el futuro de una manera, el futuro de un presente un poco triste, de una manera mucho más luminosa. Samuel, ¿quieres añadir algo? Bueno, en ese sentido también, bueno, igual quisiera añadir que personalmente mi hermano falleció de cáncer cuando tenía 30 años, entonces también es para mí una experiencia el que me lleva a seguir adelante en la investigación para encontrar terapias que puedan beneficiar a otras familias, porque es un drama que está en muchas familias, con lo cual todo granito de arena que podamos aportar es algo que
en el fondo puede beneficiar a la sociedad. Y ese es el moto o el modo de vida, de ir adelante y buscar alternativas y terapias que sean que beneficien a la sociedad. Isabel tiene una pregunta, yo tengo 100 o 200, no sé, tengo... Después de escucharos me llegaban 1000 ideas y mil también incógnitas todavía, ¿no? Que a mí me ha parecido interesantísimas las dos ponencias. He aprendido algunas cosas que sí, como que uno que las sabe, pero es decir, cuando se escucha de verdad al experto es cuando quedan marcadas, ¿no? Eso de que hay 100 enfermedades diferentes, de 100 cánceres distintos. Eso me parece, o sea que eso es, es un océano, realmente qué sé yo, hablamos de dimensiones siderales, ¿no? Entonces, de manera que ya digo que muchísimas preguntas se me ocurren. Isabel tiene una, que le gustaría saber en qué momento está la investigación de la inmunoterapia y si la terapia de dosis muy altas en vitamina C sirve para frenar el cáncer. Y yo tengo otra que es un poco menos, porque toda la investigación, claro, ha seguido el curso de la materia, digamos, ¿no? Pero al principio, Eva, tú empezabas haciendo un poco la historia de la enfermedad, ¿no? Es decir, existe como la vida, ¿no? Es algo que es así. Y estas células que enloquecen y de repente quieren ser más inmortales que el ser que las lleva, que el ser del que forman parte, digamos, ¿no? Y esta idea me llevó a pensar en Spinoza. Spinoza es un filósofo del siglo XVII que escribió un libro, bueno, que es un libro de un materialista, o sea, pero habla en muchos momentos del alma como un motor, en fin, diría yo que material, o sea, que carbura, o sea, que se mueve, y este alma humana es humana y está en todas las demás cosas, se caracteriza por perseverar en seguir siendo. Y eso no está limitado a un tiempo, sino que se habla de que esa perseverancia es indefinida. Es decir, es como actúan esas células cancerosas. Perseveran en su ser a costa de cualquier cosa. Pero es que el ser humano también tiene ese instinto. O sea, el completo, ¿no? El completo celular, ¿no? También es así. Sí. Entonces, no sé si esta investigación que está tan pegada al terreno, ¿no? Como debe ser, yo creo que es una línea que, bueno, se ve que lleva a alguna parte, ¿no? Porque se consiguen cosas, hay resultados, la enfermedad es mucho más combatible ahora que hace, por ejemplo, tan solo 20 años o 30. Esos avances se notan, esos avances son, bueno, sobresalientes, ¿no? Entonces, está bien, es una línea que seguro que es productiva. Pero si alguien se ha puesto a pensar de otra manera, supongo que sí. Es decir, que hay gente mirando esto desde ángulos inverosímiles porque es realmente un tormento que afecta a la humanidad entonces desde hace tanto tiempo y supongo que sí, pero no he visto yo una formulación, digamos, más filosófica sobre Me encanta tu punto. En este libro a lo mejor está, no sé, que no lo he leído. Sí que es interesante, da puntos, pero sí, yo sí que hago pensamientos filosóficos que, bueno, primero, nosotros lo que intentamos es hacer lo mismo, ¿no? Es curarnos pese a todo, ¿no? Quiero decir, es esa perpetuidad, esa inmortalidad de alguna manera, o sea, es una tendencia natural frente a lo desconocido en nuestro caso pluricelular. Nosotros somos, no somos una célula que decide de manera independiente ser egoísta, ¿no? Somos realmente seres pluricelulares donde tenemos muchísimas células, pero realmente lo que intentamos es lo mismo, ¿no?
es a otra escala, es intentar perpetuarnos aún sabiendo que somos mortales, porque todavía nadie se ha quedado aquí para contar nada, pero sí que se va pasando en distintas capas. Claro que sí, yo creo que los filósofos están allí. Nosotros, por ejemplo, un poco más centrado en el tema de los biobancos, trabajamos constantemente con gente relacionada con la filosofía, porque no se puede hacer todo lo que queramos tampoco. O sea, porque detrás de todos los avances de la ciencia hay personas que no hay que olvidar, ¿no? Personas que tienen vulnerabilidades, personas que hay que cuidar, que proteger, ¿no? Entonces, claro que sí, la ciencia no es la ciencia así, la ciencia es parte de una imagen holística, ¿no? Como lo es el cáncer. El cáncer no es la mutación en ese oncogen, es todo lo que pasa alrededor. De hecho, uno de los temas, aparte de lo que comenta ella de la inmunoterapia, es también la resiliencia. No sé si lo habéis sabido, como la actitud frente a la enfermedad, la actitud, o sea, ya no solo la enfermedad per se, ¿no? Esas relaciones que el individuo tiene en su entorno y con él mismo, con ella mismo, ¿no? Frente a la enfermedad, puede favorecer el desarrollo más rápido o no de una patología. O sea, son tantas, ¿no? Tantas las piezas del puzzle para llegar a solucionar, ¿no? El complejo del cáncer, que como tú has señalado y ha dicho Samuel, son 100, 200, cada paciente presenta un perfil diferente. Y yo estoy todo el día dándole vueltas a pensamientos filosóficos, pero a veces no me atrevo a decirlos porque lo mismo van a pensar que se me ha ido. Entonces me centro más en la ciencia en sí, pero son debates realmente fascinantes, fascinantes, porque en todas las capas de la naturaleza nos encontramos comportamientos similares a distintos niveles, ¿no? Y es realmente interesante. Sí, es una lectura muy buena, ¿no? Del egoísmo que radica en las células, pero que se puede extrapolar a distintos niveles. Y con respecto a la pregunta de Isabel, la investigación en inmunoterapia está bastante avanzada y en algunos casos como el melanoma ha habido recesión total de la enfermedad. Y luego, vendiendo esto del melanoma, lo que pregunta ella de la vitamina C, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. La vitamina C es un antioxidante y sí que dicen que los antioxidantes son capaces de secuestrar radicales libres de oxígeno que actúan de manera positiva, pero no funciona igual para todos los cánceres. Y de hecho, en esto de la vitamina C no hay nada concluyente. Lleva muchos años haciéndolo, pero igual que ayuda a ciertos tipos de tumores, tomar compuestos que son antioxidantes, para, por ejemplo, el melanoma, es contraproducente. Entonces, hay que tener cuidado, hay que seguir. Yo en estas cosas de la homeopatía, de las ciencias, yo soy un poco más prudente. O sea, sí que iría a expertos, ¿no? a clínicos que van a saber cuáles son las características, los perfiles genómicos y que van a guiar a las personas que sufren estas enfermedades a tener un tratamiento, si no totalmente personalizado, como lo que venimos hablando, sí cerca de lo que es mejor para cada patología. Bueno, pues yo creo que con este viva la ciencia, cuidado con la creencia, pues podríamos acabar la charla, el coloquio. Os agradezco muchísimo que os hayáis esforzado también por hacerlo comprensible, ¿no? Porque muchas veces el experto tiene su propia jerga y su propio mundo también conceptual y no, yo he visto ahí vuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias otra vez a CERFA y vamos a seguir colaborando para difundir la ciencia española en Alemania en este momento, pero por donde sea. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta pronto.